Vamos a compartir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Aunque es un mensaje, lo vamos a compartir porque además es compartido. Es un mensaje que no es mío. Vamos a poner la proyección, por favor, porque si recordáis, las últimas semanas hemos estado hablando sobre las cartas, ¿de quién? Las cartas de Pablo, ¿a quiénes? A los romanos, ¿y a quién más? A los gálatas. Cartas que son hermanas, dijimos. Pues si recordáis, dijimos que a Gálatas se la considera el borrador de Romanos. No sale la proyección, hoy no quiere ir. No sale. Dijimos que Gálatas se la considera el borrador de Romanos. Y bien, hace 2 semanas, varios hermanos de aquí de la iglesia tuvimos la oportunidad de asistir a la apertura del Festival de la Esperanza, de la asociación Billy Graham, ¿vale? He colgado por ahí atrás, o había colgado yo ayer, no lo veo, un timeline. ¿Qué? Se había manchado. Bueno, pues volveré a colgar otro. Un timeline sobre el evento del Festival de la Esperanza. Me cachis, que lo tenía yo ahí puesto para que lo vierais todo y ahora de repente ha desaparecido. ¿Vale? Así que el timeline, vale, la carta de los Gálatas y los Romanos, y yo estoy aquí. ¿Vale? ¿Cuántos pudisteis asistir a la apertura del festival? Podéis levantar la mano sin vergüenza. ¿Vale? No digo que seáis unos sinvergüenzas, digo que no tengáis vergüenza de levantar la mano. ¿Ok? Nadie me malinterprete mis palabras, mis torpes palabras. Bueno, es una foto de la apertura del festival, que fue un tiempo muy bueno, por lo menos fue para mí, espero que para los que asististeis también. Fuimos 30 hermanos de aquí de la iglesia. Es la apertura de un evento que se nos informó y se nos dio la perspectiva de cara al evento evangelístico que tendrá lugar en mayo del año 2026, es decir, del año que viene, ¿no? Y que ya hemos estado hablando un poco aquí en la iglesia, que queremos animaros a que participéis, a que participemos todos, que nos impliquemos. Y es curioso porque durante ese tiempo que pasamos en esta apertura, en esta bienvenida, compartió el pastor Marcos Zapata un mensaje que me gustaría compartir con vosotros. Por eso digo que el mensaje de hoy es un poco prestado, ¿vale? No lo voy a hacer tan bien como el pastor Zapata, pastor al que admiro muchísimo porque él tiene una experiencia y una trayectoria envidiables. Así que yo he tomado prestado ese mensaje. Lo siento por los 30 que acudisteis allí, porque hoy va a ser el bis, va a ser repetido, pero me pareció un mensaje muy interesante, muy acertado para el tiempo que estamos viviendo, muy en línea para lo que hemos estado compartiendo últimamente en la iglesia, y me parecía adecuado compartirlo con el resto de la congregación para que nadie se lo perdiese. Así que para los que ya lo habéis escuchado, a lo mejor os sirve también un poquito para volver a, como los rumiantes, volver a masticarlo un poco más, seguir sacándole jugo, y para aquellos que no tuvisteis la oportunidad de escucharlo, pues espero que os sea de bendición. Así que con vuestro permiso vamos a compartirlo nuevamente y vamos a cerrar nuestros ojos un momentito para que el Señor nos pueda dirigir. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir semanalmente, en el que tu palabra nos habla, Señor, y nos bendice, siempre. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque siempre quieres lo mejor para nosotros. Espíritu Santo, hoy nos ponemos en tus manos para que traigas esa bendición que necesitamos. Acudimos a ti, Señor, porque tú eres el agua viva. Señor, y te buscamos, Señor, como el ciervo que va buscando esas corrientes, Señor, que refrescan su alma y todo su ser. Señor, hoy te rogamos, Señor, que puedas traer ese refrigerio en nuestras almas y que también nos retes con tu palabra, para que podamos salir diferentes a cómo entramos. Guía mis palabras y mis pensamientos para que sean conforme a los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como estaba diciendo, el pastor Marcos Zapata nos compartía un mensaje que, curiosamente, abría con unas palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, como estuvimos compartiendo también hace muy poquito. En el capítulo 1 de la carta a los Romanos, versículos 13 al 17, que podéis abrir. Romanos, capítulo 1, versos 13 al 17. Y aquí
Pablo está escribiendo a los romanos y está saludando a los cristianos de la iglesia de Roma, como ya explicamos hace poquito. Y en estos versos está expresando su deseo de ir a visitarlos. Y dice unas palabras muy interesantes en este deseo de visitarlos, que si ya lo tenéis, me decís amén y podemos leerlas todos juntos. Y ahí atrás me acompañáis para poder seguir el texto, ¿vale? Dice así, lo voy a leer en esta ocasión, en la Reina Valera 2020. Dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que en muchas ocasiones me he propuesto ir a visitaros, para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles. Pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Tanto a griegos como no a griegos, a sabios como a no sabios, soy deudor. Así que, en lo que a mí respecta, estoy deseoso de anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los griegos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para la fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hasta aquí el texto. Un texto muy interesante, que además hace referencia al profeta Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. Pero es curioso, porque se reseña en este texto una expresión muy interesante, una curiosidad que Pablo utiliza en el versículo 14, que dice: soy deudor, soy deudor. Y es porque, ¿por qué es reseñable? Compartía Zapata que normalmente los cristianos tendemos a pensar que tenemos una deuda. ¿Pero con quién? Una deuda con Dios. Evidentemente, por habernos salvado. Hemos estado ahora cantando y recordando en la Santa Cena ese sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí, por cada una de las personas. Así que nos sentimos en deuda con Dios. Por eso le decimos: te entrego mi vida. Porque ¿qué otra cosa podemos dar? No podemos pagar con dinero, no podemos pagar con nuestras acciones, no tenemos nada más que darle nuestra propia vida, como un pobre pago, si me permitís la expresión, por aquello que Él hizo, ¿no? Entonces, nos sentimos en deuda con Él, por eso entregamos nuestra vida en amor. Pero Pablo aquí utiliza esta expresión tan curiosa: soy deudor. Deudor, además, dice, tanto a griegos como no a griegos, a sabios como no a no sabios, soy deudor. Es decir, soy deudor a las personas que me rodean, a todos. Cuando dice griego y no griego, está expresando al judío y al que no es judío, ¿vale? Porque en aquel momento los judíos, para llamar a los que no eran judíos, les llamaban griegos, porque griego era un poco como la manera de expresar a todos los que no eran judíos. El griego era como el inglés ahora mismo, era el lenguaje internacional de la sociedad de aquel momento. Cuando no sabías cómo dirigirte a otra persona de otra cultura, lo hacías en griego, porque era la lengua dominante. Es como ahora mismo, si tú te vas a otro país y no conoces a alguien, primeramente te diriges en inglés, ¿cierto? Pues entonces decían, se expresaban en griego. Entonces, cuando se querían referir al no judío, decían, pues al griego, aunque fuera romano, aunque fuera de otra cultura. Entonces, para abreviar, decían al griego. Y al no griego es al judío. Al sabio, al que es estudioso. Al no sabio, al que es inculto. Entonces, Pablo lo que está expresando es que tengo una deuda con todo el mundo. Con el judío, con el que no es judío, con el que es culto, con el que es de pocos estudios. ¿Y por qué tiene una deuda con todo el mundo Pablo? ¿Cuál es la deuda que tiene Pablo? La deuda del Evangelio. La deuda del Evangelio es la deuda que siente Pablo que tiene. Para Pablo, predicar el Evangelio era una deuda que tenía con las demás personas. Era algo que sentía que tenía que hacer para con las demás personas. Sentía que tenía la obligación de compartir la buena noticia con todo aquel que le rodeaba. Necesitaba compartir eso. Tengo una deuda con las demás personas de compartir el mensaje de salvación de Jesucristo. Ahora, yo te reto a ti, ponte a ti en el lugar de Pablo y piensa en las personas que te rodean, en tus familiares, en tus vecinos,
en tus amigos, en tus compañeros de trabajo. Y ese sentimiento de Pablo, tómalo para ti mismo. Y di, soy deudor para con estas personas de mi día cotidiano, de mi vida cotidiana, de mi día a día. Les debo algo, les debo el Evangelio. Ese era el sentimiento de Pablo. Qué poderosa forma de pensar la que tenía Pablo. Les debo el Evangelio a todas las personas que me rodean. ¿Por qué? Porque tú que me estás escuchando en esta mañana, hermano y hermana, tú eres el fruto de aquellas personas que en su día se sintieron deudores contigo por causa del Evangelio. Porque todos los que estamos aquí porque alguien un día compartió el Evangelio con nosotros. Yo no sé si fueron tus padres, tus abuelos, un vecino, un amigo, un desconocido tal vez, que se cruzó contigo por la calle. Pero si tú hoy estás aquí, es porque alguien compartió contigo el Evangelio un día en tu vida. No sé quién es, pero seguro que estás pensando en esa persona que te habló por primera vez de Jesús y que te instruyó en tus primeros pasos en la fe del Evangelio. ¿Es así o no es así? Todos tenemos ese alguien. Y lo hicieron con pasión, porque se sentían en deuda con cada persona que les rodeaba, en este caso contigo y conmigo. ¿Verdad? Siempre creíamos que teníamos una deuda con Dios, pero nunca pensábamos que estábamos en deuda con aquellos que nos rodeaban. Así que nos toca cambiar el chip en nuestra forma de pensar y tenemos que hacer como Pablo y sentirnos deudores por causa del Evangelio con todas las personas que nos rodean. Les debemos el Evangelio. ¿Amén? ¿Te sientes deudor o deudora? Yo me siento deudor o deudora, igual que Pablo. Y para que podamos entender un poquito esto, vamos a leer una historia que se nos compartió este día y que os va a resultar muy reveladora también, para que entendamos también cuando nos metemos en ese papel de deudor del Evangelio y cómo eso nos mueve a actuar. Que no sea solo algo de boquilla o de pensamiento, sino algo que nos mueva a actuar. Se encuentra en el libro primero de Samuel, capítulo 11, que podéis ir buscando ya. Y mientras tanto, os voy a poner en contexto brevemente. El libro primero de Samuel es el libro que nos cuenta el inicio de la dinastía de los reyes en el pueblo de Israel. Es el libro en el que finaliza el periodo de los jueces y es ungido el primer rey de Israel, que es Saúl, a quien vamos a conocer ahora en esta historia. En el capítulo 10, en el capítulo previo, Saúl había sido ya ungido como rey. Y aunque después lo proclamaron como rey, fue una proclamación, voy a llamarlo así, un tanto vergonzosa. Porque no sé si conocéis la historia, cuando quieren proclamar a Saúl como rey, ¿sabéis lo que estaba haciendo Saúl? Estaba escondido. Le daba como vergüenza, le daba miedo. Creo que pensaba que el cargo le venía grande. Él era de la tribu de Benjamín, que era la más pequeña de las tribus de Israel, y además era como, no sé, era curioso porque él era un hombre grande de estatura. Dice que todos los que le pasaban por al lado no le llegaban más que a los hombros. Era un hombre enorme, altísimo, de buen aspecto, pero él no se sentía rey. Y cuando fueron a proclamarlo rey, él estaba escondido por allá para que nadie, no sé, se sentía avergonzado. Y algunos empezaron a decir de él, y este es el que nos va a gobernar a nosotros. Este no está preparado ni está a la altura de todo esto. Entonces es como que él había sido ungido, porque en aquel momento cuando alguien iba a recibir un cargo, una posición importante que además estaba ratificada por Dios, se vertía aceite sobre su cabeza como señal de que era Dios el que le estaba otorgando esa posición. Había sido ungido y había sido proclamado como rey, pero esa proclamación era como que no tenía todavía el peso o la validez necesaria. Era necesario que Saúl se ganara ese puesto. Porque muchas veces, cuando alguien era proclamado para un puesto, era necesario que hiciera un acto con el que se ganara o se ratificara de verdad ese puesto para el que había sido nombrado. Y esto es lo que iba a ocurrir ahora en el capítulo 11. Tendría que ocurrir algo para que se ganara esa proclamación y lo vamos a ver ahora. Vamos a leerlo juntos y después lo comentamos. Primero de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 15, es decir, vamos a leer el capítulo entero, ¿ok? Me acompañáis atrás con la lectura.
Lo voy a leer en la traducción de la palabra. Dice: el amonita Nahás subió y acampó frente a Jabes de Galaad. Los habitantes de Jabes le propusieron: haz un pacto con nosotros y nos someteremos a ti. Nahás les respondió: haré ese pacto con la condición de sacaros a cada uno el ojo derecho. Así humillaré a todo Israel. Los ancianos de Jabes le contestaron: danos 7 días de plazo para enviar mensajeros por todo el territorio de Israel, y si nadie viene a ayudarnos, nos rendiremos a ti. Los mensajeros llegaron a Gibeá de Saúl, dieron la noticia al pueblo, y toda la gente se puso a gritar y a llorar. Saúl volvía del campo con los bueyes y preguntó: ¿qué sucede? ¿Por qué llora la gente? Le contaron lo que habían dicho los de Jabes, y al enterarse de la noticia, Saúl, invadido por el Espíritu del Señor, se enfureció, agarró la yunta de bueyes, los descuartizó y por medio de mensajeros los repartió por todo Israel con este mensaje: lo mismo se hará con los bueyes de quien no siga a Saúl y a Samuel. El temor del Señor sobrecogió al pueblo, que se alistó sin faltar uno solo. Saúl pasó revista en Bezec y había 300.000 hombres de Israel y 30.000 de Judá. Entonces dijo a los mensajeros que habían venido: decid a los de Jabes que mañana al mediodía recibirán ayuda. Cuando los mensajeros llegaron y comunicaron la noticia, los habitantes de Jabes se llenaron de alegría y dijeron a Nahás: mañana nos rendiremos y podréis hacer lo que mejor os parezca con nosotros. Al día siguiente, Saúl organizó a la gente en 3 columnas, irrumpieron en el campamento antes del alba y estuvieron destrozando a los amonitas hasta el mediodía. Los supervivientes se dispersaron de suerte que no quedaron 2 juntos. Entonces la gente dijo a Samuel: ¿quiénes ponían en duda que Saúl sería nuestro rey? Entregadnos a esos hombres para que los matemos. Pero Saúl replicó: nadie debe morir en un día como este, pues hoy el Señor ha dado la victoria a Israel. Luego Samuel dijo al pueblo: venga, vayamos a Gilgal, inauguraremos allí la monarquía. Todo el pueblo fue a Gilgal y proclamaron rey a Saúl ante el Señor allí en Gilgal. Ofrecieron sacrificios de comunión al Señor y después Saúl y los israelitas celebraron allí una gran fiesta. Hasta aquí la palabra de Dios. Y vamos a analizar esta historia. Y os voy a presentar a los personajes principales, porque vemos que aparece un enemigo de Israel, un enemigo muy temido, un rey amonita llamado Nahás. Nahás, que aquí he recreado gracias a la IA, ¿vale? Nahás, que es curioso, porque etimológicamente su nombre significa serpiente. Nahás. ¿Vale? En Reina Valera aparecerá con H, Nahás, en la palabra con J, Nahás. Pero es curioso porque además el nombre científico de la cobra es Naja. ¿Vale? Si buscáis en un libro de biología tal, el nombre científico con que los herpetólogos bautizaron a la cobra es Naja Naja. O sea que la raíz de la palabra serpiente es Naja. Nahás es el rey serpiente. Este mismo personaje está tipificando a la serpiente, al enemigo, que es la serpiente antigua. Es el enemigo de Israel, es el enemigo del pueblo de Dios. Él aparece en este texto, desafiante y seguro, rodea a la ciudad, y cuando el pueblo lo ve, ¿qué es lo que hace inmediatamente? Se rinde, no opone resistencia. Creo que es evidente que su reputación le precedía. Tenía que ser un tipo terrible, porque en cuanto aparece y sitia la ciudad, los de Galaad ni siquiera se lo piensan. Dicen: nos rendimos. Dinos qué tenemos que hacer para establecer un trato de paz. ¿Ok? Y él les propone un trato muy sencillo: os perdono la vida si os sacáis el ojo derecho. Todos en el pueblo, en la ciudad, os sacáis el ojo derecho y yo os perdonaré la vida. Claro,
los de Galaad, ¿qué dicen? Mejor vivir tuerto que morir. Mejor vivir tuerto para morir, solo que le piden 7 días para cumplir ese trato. Ahora, ¿por qué el ojo derecho? ¿Por qué Nachás les propone sacarse el ojo derecho? ¿Y por qué, si os acordáis, dice, porque así los humillaré delante de todo Israel? ¿Por qué esta afrenta era tan grande? Porque además, cuando los de Gibeá se enteran, dice que todos empiezan a gritar y a llorar por lo que les iba a acontecer a sus hermanos de Galaad. Todo el mundo se escandaliza, empiezan a gritar, empiezan a llorar. La afrenta era muy grande. ¿Y por qué era tan grande esto? Porque les incapacitaba para el combate para toda la vida. Sin un ojo derecho, sin uno de los ojos, todos los hombres de la ciudad podían seguir haciendo sus tareas cotidianas, podían seguir labrando la tierra, podían seguir en la herrería, podían seguir guiando a los bueyes, ¿vale? Cosas de ese tipo. Pero para el combate no eran capaces. Porque para acciones rápidas y precisas como manejar una espada o disparar un arco se necesitan los 2 ojos. Esa pequeña distancia que tenemos entre los 2 ojos nos hace tener capacidad binocular, que significa que podemos calcular distancias con precisión. Y esto solo lo tienen los animales depredadores, ¿vale? Cuando observamos, por ejemplo, una ternera, una oveja o animales de este tipo, tienen los ojos a los lados de la cabeza, lo que les da un campo de visión muy amplio, pero no son capaces de calcular distancias. Ahora observar un lobo, una hiena, un león, tienen los 2 ojos mirando al frente, igual que nosotros, porque son capaces de calcular distancias con precisión y hacer movimientos muy rápidos, igual que nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en una acción de combate, que es lo que necesitaban ellos, si alguna vez tenían que defenderse, se necesitan movimientos muy precisos y muy veloces que solo se pueden hacer si tienen los 2 ojos. Por lo tanto, en el momento que Nachás les propone a los de Galaad este trato, sacaros el ojo derecho, los estaba incapacitando para el combate de por vida. Los estaba dejando indefensos de por vida. Les estaba quitando la visión. La visión de por vida. Por eso estaba humillando a todo Israel. No solo a los de Galaad, sino que ese pueblo no iba a poder apoyar al resto del pueblo de Israel de por vida. No sé cuántos hombres habría en esa ciudad, pero jamás podrían entrar en combate para ayudar a sus hermanos durante toda su vida. Por eso era una humillación. Los iba a humillar de por vida al dejarlos indefensos para siempre. Pero los de Galaad, con tal de sobrevivir, harían lo que fuera, incluso perder la visión, incluso perder ese ojo derecho. Y es que el mayor enemigo, escúchame bien, de la visión son las ganas que tiene el pueblo de sobrevivir a Satanás. Las ganas que tenemos de sobrevivir son superiores a mantener nuestra visión. Porque escúchame bien, el diablo no tiene ningún interés en matarte. No tiene ningún interés en matarte. En lo que está interesado es en que el pueblo de Dios pierda la visión y viva para sobrevivir. Que vivamos solo de subsistencia sin tener visión en la vida. Y cuando esa noticia llega donde está Saúl, como hemos dicho, todos se echan a llorar y a lamentarse, y a darse en el pecho y a llorar por las calles, y pegan gritos, lamentándose por lo que les va a ocurrir a sus hermanos en la ciudad vecina. Todos en Gibeá se ponen a gritar, porque sus hermanos en Galaad iban a quedar humillados de por vida. Sus hermanos se iban a dedicar toda su vida nada más que a sobrevivir, a subsistir, nada más. Su vida iba a ser, pues vivamos y comamos, que mañana moriremos. Y eso era una vergüenza para todo Israel, no solo para Galaad. Por eso todos se ponen de esta manera, todos se escandalizan, todos se entristecen, todos gritan y lloran. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Vemos injusticias en el mundo que nos rodea y nos lamentamos. Las vemos todos los días. Abre un periódico, mira la televisión, abre el teléfono y busca noticias. Todos vemos cosas con las que nos golpearíamos el pecho, lloramos, nos lamentamos, nos indignamos. Y decimos, hay que ver cómo está la situación en el mundo que nos rodea, ¿verdad?
¡Qué barbaridades vemos todos los días! ¡Mira esto que ha pasado! Dios mío, ¿cómo puede estar ocurriendo esto? ¿Pero en qué mundo estamos viviendo? Pero el lamento sin acción es una ilusión. Es una ilusión. Ahora, observa a Saúl. Observa a Saúl, que en este momento de la historia era un hombre lleno del Espíritu de Dios. En este momento era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Dice en el versículo 6 que le invadió el Espíritu del Señor y se enfureció. Y dices, es que la ira no es buena. La ira santa sí que es buena. Cuando te mueve a actuar contra una injusticia, sí que es buena. Y esto es curioso. Por lo que estamos diciendo, tendemos a hablar del gozo, del amor, de la paz, pero el fruto que produce aquí el Espíritu de Dios en Saúl es furia, es indignación. Se enfurece contra la injusticia que le está ocurriendo a sus hermanos. Está enfadado. Y cuando el cristiano está conectado con Dios y ve injusticia a su alrededor, no puede quedar indiferente. No puede quedar indiferente. Se tiene que remover algo en nuestro interior ante la injusticia de nuestra ciudad, de nuestro país. Yo especialmente que trabajo con los chicos en Exploradores y siempre he estado muy conectado con los niños, cuando veo noticias de cierto tipo, referentes a niños en las noticias, a mí me dan ganas de vomitar a veces. No puedo con ese tipo de noticias. Se nos tiene que remover algo en el interior. No podemos quedarnos indiferentes cuando vemos cierto tipo de noticias, cuando vemos ciertas cosas que ocurren en nuestra sociedad. No nos podemos quedar indiferentes. Esa ira santa que se movió en Saúl tiene que despertarse en nosotros, pero tiene que despertarse para que nos movemos y actuemos también. Hay una indignación que nos tiene que mover a decir, alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo con esta situación, porque Saúl no se enfada simplemente. No coge y agarra y se enfada como una mona y dice, ¡ay, jolín! Lo que está pasando. Y se pone ahí, ya está, y se pone a dar golpes contra el pecho, sino que le lleva a hacer algo. Eso es lo que Saúl lo hizo diferente, que se movió e hizo algo. Coge sus 2 bueyes con los que había venido del campo de trabajar y los corta en pedazos. Los reparte por todo el país y manda un mensaje a todo Israel. Manda un mensaje. Dice, el que no salga a la guerra conmigo, sus bueyes van a acabar igual que estos 2 míos. ¿Y de qué sirve eso? Porque cuando nos toca en el bolsillo, ahí sí que nos movemos. No amenaza a la gente. No dice, os voy a hacer lo mismo a vosotros. No, porque eso no sería adecuado. Pero cuando nos toca en el bolsillo, porque claro, perder tus bueyes era perder tu método de sustento. Me voy a quedar sin los bueyes con los que yo todos los días aro la tierra y es mi método para ganar el dinero, para trabajar mi tierra y subsistir. Entonces, bueno, a mí no me va a pasar nada, pero voy a perder mi trabajo. Ahí cuando nos tocan el bolsillo, ahí sí nos movemos, ¿verdad? Saúl fue muy listo, fue muy listo. No voy a hacer daño a la gente, pero les voy a amenazar el bolsillo. Y mira, ¿cuántos dicen que se alistaron? Todos. No faltó ni uno. Todos se mueven. ¿Por qué se tiene que poner tan serio? Porque se está dando cuenta de que todo Israel está cayendo en la trampa de Nahás. No solo los de Galaad, ahora los de Gibeá están en lo mismo. ¡Ah! Están presas del miedo. La estrategia de Nahás funciona muy bien. El enemigo anda como león rugiente y atemoriza y da miedo. Atemoriza y da miedo. Y cuando nos da miedo, nos bloqueamos y no nos movemos. Nos atrincheramos. ¿Ya se ha ido? Espera. Y nos la pasamos así. Y mientras estamos ahí escondidos en la trinchera, nadie hace nada. Y mientras no hacemos nada, él gana la partida. Porque si no vamos nosotros, nadie hará nada. Nadie hará nada. Todos se lamentan y se dan cuenta de que están teniendo una actitud de supervivencia hasta que Saúl dice que os voy a tocar el bolsillo. Os voy a descuartizar a los bueyes como no vengáis conmigo y con Samuel. Saúl dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. La historia termina con un pueblo
que finalmente reconoce a Saúl como rey. Reconoce a Saúl como rey, porque hemos visto cómo él estratégicamente organiza el ejército. Los de Galaad engañan a Nachás diciendo nos vamos a rendir, pero Saúl ya estaba preparado con 3 columnas de ejército antes del amanecer. Vencen, Nachás se va con el rabo entre las piernas y pierde, ¿no? Y finalmente se instaura la monarquía en Israel. Saúl mostró una confianza en Dios magnífica. Todos sabemos cómo acaba la historia de Saúl, pero en este momento el ejemplo de Saúl es admirable. Es admirable. Pero a lo que voy, a veces la iglesia llega también a un punto de comodidad o de contemporizar con el mundo y le pasa lo mismo. Tenemos a Nachás ahí en la puerta de nuestra ciudad y nos dejamos quitar el ojo con tal de estar tranquilos, con tal de poder subsistir un día más. Vivimos para mantener la maquinaria de la iglesia en marcha, pero nos hemos olvidado del propósito por el cual existe la iglesia. ¿Por qué estamos aquí? Para dar testimonio de Cristo. No podemos dejar que nuestra experiencia dominante sea nuestra voz dominante. Y esto es un poco difícil de explicar, ¿vale? Porque parece un poco trabalenguas. La experiencia dominante, en este ejemplo que hemos visto, es Nachás es muy fuerte, es temible, es poderosísimo, se llama serpiente. Y la gente lo que hacía es dejar que eso se convirtiera en su voz dominante, que es, no puedo con Nachás, no puedo con él. Pero es muy diferente. Por eso Dios, cuando ocurría esto, de tanto en tanto, tenía que enviar a un profeta al pueblo, que introdujera una voz distinta en el discurso del pueblo. Porque el pueblo tenía una experiencia dominante de opresión por parte de los pueblos con los que convivía, y hacían de esa experiencia dominante su voz dominante. La voz de rendición, la voz de no podemos, la voz de no podemos seguir con esto. Y se acomodaban a la experiencia de lo que estaban viviendo con los demás pueblos. Caían en la idolatría, caían en el abandono, caían en la infidelidad, caían en un montón de cosas. Pero la palabra profética que Dios mandaba tenía que venir para que esa experiencia dominante no se convirtiera en su voz dominante. Dios mandaba al profeta y traía una voz diferente, un mensaje distinto, para que el pueblo cambiara de rumbo y de perspectiva. Y tenemos que aprender a buscar en la palabra de Dios, para que esta sea nuestra voz dominante y no la que viene de ahí afuera. Porque el mundo nos grita todos los días, con las circunstancias, con los mensajes, con lo que estamos viendo, nos grita continuamente cómo tenemos que vivir, pero nuestra voz está aquí. Esta es la voz que tenemos que seguir. Tenemos que observar a nuestro alrededor, es cierto. No podemos vivir ajenos al mundo que nos rodea, no podemos ir así por el mundo. Tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo, tenemos que ser conocedores, tenemos que saber que hay un mundo sin esperanza en el que estamos viviendo, un mundo que también es agotador, es cierto, y estamos en medio de él, que nos mina las fuerzas, un mundo que es injusto también, pero que siendo conscientes de esa realidad, debemos no empaparnos de ese discurso, sino acudir a la voz de Dios, que está en su palabra, y que nos está diciendo que somos libres, que sus pensamientos para nosotros ¿cómo son? Pensamientos de bienestar, pensamientos que están buscando que nosotros nos vaya bien, que nos está diciendo que Él tiene el control de todo, a pesar de lo que estamos viviendo allá afuera, que si le entregamos nuestra vida, Él nos va a hacer descansar, que Él está pendiente de nosotros, hasta incluso de las cosas que no hemos pedido, que descansemos en Él. Pero tenemos que tener la visión de que Dios va más allá. Va más allá. Porque si nos conformamos con sobrevivir, la iglesia que somos tú y yo, se habrá sacado el ojo y habremos perdido la visión. Habremos perdido la visión. ¿Recordáis que hablamos una vez de cuál era la visión de esta iglesia?
La voy a recordar. Queremos que la Biblia sea la fuente que inspire un cambio radical en la forma de vivir de todas las personas y que experimenten la salvación dada por la fe en Jesús. ¿Por qué no la repites conmigo? Queremos que la Biblia sea la fuente que inspire un cambio radical en la forma de vivir de todas las personas y que experimenten la salvación dada por la fe en Jesús. Esa es nuestra visión. Esa es nuestra visión. Así que tenemos que tener esa visión, tenemos que interiorizarla, tenemos que vivirla, tenemos que compartir ese mensaje de salvación con las personas que nos rodean. Tenemos que ser esos deudores con el mundo que estaba hablando Pablo. Y de la de crecer también en la palabra de Dios. Porque tenemos una misión doble. La de ir y la de crecer nosotros también. Cuando perdemos esa visión, cuando nos sacamos el ojo y ya no tenemos esa visión, ya no podemos luchar. Nos hemos vuelto inservibles para el combate. Perdemos la perspectiva. Hemos perdido la perspectiva. Nos enredamos en temas que ya no tienen nada que ver con la misión que tenemos. Y hemos perdido la batalla. Y entonces, Nahas gana. Nahas ganó la batalla. Nosotros perdemos. Y si nosotros perdemos, el mundo a nuestro alrededor pierde. Pierde. Y termino aquí. Te digo una cosa. ¿Estás insatisfecho con el mundo que te rodea? ¿Estás insatisfecho con las cosas que ves a tu alrededor? Entonces convierte tu insatisfacción en tu misión. ¿Qué es lo que estás viendo a tu alrededor? ¿Ves niños desamparados? ¿Ves drogadictos deshechos por la droga? ¿Ves jóvenes sin rumbo ni futuro? Cualquier tipo de situación de abuso que te causa indignación, ahí está la misión de Dios para ti. Ahí está la misión de Dios para ti. Convierte esa indignación en tu misión. Saúl se vio como deudor a su pueblo. Le indignó ver lo que estaba ocurriendo en medio de su pueblo. Sintió que tenía que liberar a los de Galaad y se movió para liberarlos. Convirtió esa indignación santa que estaba sintiendo en su interior en una misión para rescatar a sus hermanos. Y se movió, hizo todo lo necesario para poder rescatar y moverse en esa dirección. ¿Y Pablo qué? Se sentía deudor con la iglesia en Roma, como hemos leído al principio. Roma, capital del imperio dominante en aquella época de la historia. La capital del imperio más grande de su tiempo y capital a todos los niveles. ¿Me explico? Capital del comercio, de la política, del desarrollo, pero también de la depravación, de la traición, de la idolatría, de todas estas cosas también era capital del mundo. Y sin embargo se sentía deudor para esa ciudad, que tenía cosas muy buenas, pero tenía cosas deplorables completamente. Y se sentía deudor para esta ciudad. Capital a todos los niveles. ¿Y nosotros dónde estamos? Madrid, capital de España. Capital de España a todos los niveles. ¿Me entendéis? Tendrá cosas muy buenas, estará en la avanzadilla en muchas cosas respecto a las demás ciudades de España tal vez, pero en muchas otras cosas, seguramente, nos tendríamos que tapar la cara. ¿Cierto? Capital a todos los niveles. Pero no por ello le podemos dar la espalda a esta ciudad. Tenemos que sentirnos deudores con nuestra ciudad. Porque si nosotros no anunciamos el Evangelio a esta ciudad, ¿quién lo va a hacer? La iglesia es la luz que Dios ha puesto en este lugar para que el Evangelio pueda extenderse, para que las personas que viven en oscuridad tengan una oportunidad de salvarse. Dice la palabra de Dios que si nosotros no anunciamos el mensaje, lo harán las piedras. Pero yo prefiero que lo hagamos nosotros antes que lo hagan las piedras, ¿verdad? Si las piedras hablan es que nosotros lo estamos haciendo muy mal. Sería vergonzoso y tendría que venir nuestro Padre a reclamárnoslo. Seamos la voz que necesita esta ciudad. Este es mi reto para la iglesia esta mañana. Que nosotros seamos la voz profética que trae un mensaje contracultural. Porque siempre vamos a estar remando en dirección contraria a lo que dice la cultura. Siempre nos van a acusar.
cuando hables a otras personas, muchos te van a rechazar. Y es normal. Es normal. Cuando salgamos y hagamos las cosas que nosotros hacemos, muchas veces se van a oponer a nosotros. Y es normal. Pero no por ello nos tenemos que detener. Ese es el llamado que Dios tiene para nosotros. A que sigamos adelante. Porque nuestro mensaje cambia vidas. Trae esperanza en medio de una sociedad que solo dice, no puedo. No puedo. Vamos a orar juntos. Aleluya. Jesús, tú eres el motivo por el que estamos aquí. Porque tu mensaje ha cambiado nuestras vidas. Y no queremos guardarlo debajo de un cojín, ni debajo de un colchón, ni guardarlo, Señor, dentro de una Biblia, en una estantería. Señor, tu mensaje tiene que estar en nuestra boca y ser compartido con todas las personas que lo necesitan, Señor. Hoy queremos ser como el Saúl que hemos leído en este texto. Un Saúl que sabe observar el mal que hay en la sociedad que le rodea. Un Saúl que sabe observar el sufrimiento y la necesidad, pero que no se queda parado ante esas injusticias. Señor, queremos ser aquellos que se muevan para extender el Evangelio en el mundo que nos rodea, Señor. Queremos bendecir esta ciudad en tu nombre. Y queremos llevar un mensaje de salvación, Señor, de esperanza para aquellos que viven en la oscuridad, Señor, que ni siquiera saben que en ti está la salvación. Y hasta que, sin saberlo, te rechazan. Que se han negado a la evidencia de que tú eres la última esperanza de sus vidas. Señor, te rogamos que guíes nuestros pies hasta las personas que necesitan escucharte, Señor. Que quites el temor y la vergüenza de nuestro corazón y de nuestras bocas. Y que guíes nuestros pies, Señor. Queremos ser imitadores de Jesús en todo, Señor. Y no descansar, Señor, si se trata del Evangelio. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser tus manos y tus pies. Y que tu Espíritu hable a través de nuestras bocas. Señor, enciende ese fuego en nosotros. Señor, y que también nos indignemos ante las injusticias de nuestra ciudad para que nos movamos a actuar, Señor, conforme a tus pensamientos. Gracias, Señor, por hablarnos con tu palabra y que esto pueda crecer, Señor, de forma propicia en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.